Hola y bienvenidos a otro episodio de ¿Qué hay de nuevo, profe? Hola, Walter. Hola Martin, ¿cómo estás? Soy bueno, estoy bien. No, no puedes decir que eres bueno porque la Biblia dice que no hay nadie bueno, ni siquiera uno. Por eso dije bien. Muy bien. Entonces, estamos en una situación en este momento de la historia de la Tierra en la que estamos obligados a repetir lo que ha sucedido antes. Sí, Pero no deberíamos hacer eso. pero a menudo mejoramos sobre lo que sucedió antes. Así que pidamos al Espíritu Santo que nos ayude, porque tenemos que hacer una discusión importante. Sí, este es un acto de equilibrio. Sí, nuestro Padre Celestial, estamos muy agradecidos de tenerte en nuestra vida porque sin ti, no entenderíamos ni seríamos capaces de discernir nada, así que pedimos ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, que podamos discernir y explicar esto, para que tu pueblo pueda ser advertido, en el nombre de Jesús, amén. Amén, Martin, ¿ponemos una exención de responsabilidad al principio? Tal vez sea una buena idea. Y dejemos bien claro que esto no es un ataque, es una observación. Sí, Ahora, se llama, peor que ellos. Y veremos de dónde viene eso, por supuesto, es una cita, peor que ellos, Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esa es una declaración bastante profunda, ¿no es así? creo que es una advertencia que Dios está dando. Sí. Así que, es una declaración profunda, y si no te adhieres a ella, incluso hay una advertencia para decirte lo que sucederá. Bien, esto fue dado al Israel de la antigüedad, ¿se aplica al Israel moderno? Definitivamente. Bien, así que se aplica, entonces nuestro pueblo es destruido por falta de conocimiento, ahora. ¿Qué motivó esta discusión en primer lugar? Bueno, vamos a dar un poco de antecedentes históricos. Ha habido muchas ocasiones en las que ha habido observaciones de que no todo está necesariamente bien dentro de nuestras filas, dentro de la iglesia, y hay algunas personas que creen que debes exponerlo, y yo también creo eso, porque la Biblia dice claramente que también eres responsable de tu hermano, eres el guardián de tu hermano, eso no te convierte en el policía de tu hermano, y no te da el derecho de convertirte en el policía de tu hermano, y tampoco te da el derecho de ir y sentarte en una silla de juicio y condenar a las personas como perdidas, podrían estar en un viaje, ¿verdad? Sí, porque esa solo es prerrogativa de Dios. Esa es la prerrogativa de Dios, Él se sienta en la silla del juicio, todo el juicio ha sido dado a Cristo, entonces debemos bajar de la silla del juicio, y hemos recibido muchas críticas, porque algunas personas creen que atacar a la iglesia es la manera de revelar todas estas cosas, y nombrar nombres, y hacer todas esas cosas, y siempre hemos dicho que no, esa no es la manera en que pretendemos hacerlo. Pero si la gente hubiera escuchado atentamente lo que decimos, abordamos todas las cosas que son perturbadoras, pero no mencionamos los nombres. Ahora, la gente quiere que mencionemos los nombres de los hombres, y no queremos mencionar los nombres. Pero hay una buena razón por la que no queremos hacerlo, porque si mencionas un nombre, toda la atención se dirige a la persona, y se envía al pecado. Y hay personas que han cortado sus lazos con la iglesia y dicen que esta iglesia se ha vuelto apóstata porque este está haciendo eso y ese está haciendo lo otro. Y estamos sentados con la cabeza en la arena y no decimos nada, somos cobardes, etcétera, etcétera. Creo que la iglesia es la niña de los ojos del Señor, y si Él la ama, entonces debemos amarla también.
Y si ella es no tan amable, entonces deberíamos preguntarnos, ¿por qué Dios daría su vida por una iglesia no tan amable? Sí, ¿Es correcto? esa es una muy buena pregunta. Muy bien, ese es otro punto y abordamos estas cosas. Si la gente mirara nuestra historia, ahora, no estás en esto tanto tiempo como yo. Estás tratando de ponerte al día. Pero he tenido numerosos altercados en situaciones que fueron devastadoras, pero todavía estoy aquí, y tampoco tengo la intención de irme, y siempre decimos, ponte pegamento en el trasero y quédate. Entonces la gente dice, ¿cómo puedes esperar que me quede? Dije, no necesariamente tienes que quedarte en esa situación particular o en esa denominación que se ha descontrolado totalmente, pero quédate dentro del cuerpo, ese es el punto, ¿verdad? Y luego la gente se queja de que no somos lo suficientemente directos. Bueno, he escrito cartas públicas, si ha habido incidentes públicos y la gente puede ir a verlas en la web porque están disponibles. Y he escrito a conferencias, incluso a líderes, a veces porque la gente quería que me explicara y una de ellas incluso se publicó. Una de esas cartas se publicó en el libro de mi esposa, así que la gente puede leerlo por sí misma, y ver si se han abordado estas cosas, y creo que lo han hecho. Pero veamos cómo lo hizo Jesús. Fue muy duro en su condena de los fariseos, pero no los mencionó por su nombre, y no expuso a los individuos. Podría haberlo dicho cuando estaba allí con la señora que fue sorprendida en adulterio, y escribió en la arena los pecados de los demás. Es interesante que lo escribió en la arena, así que simplemente hace eso y se fue de nuevo, ¿verdad? Y él les dejó verlos, no lo difundió, fue tan diplomático, tan sutil, y si realmente tenía algo que lo agobiaba, lo puso en una parábola. Así es, así que no fue al individuo, y lo señaló. Sí, y me pregunto si la gente nota nuestras parábolas, tenemos muchas de ellas, ¿cuántas veces decimos, incluso dentro de nuestras propias filas? Exactamente, ¿Qué significa eso? eso significa, si la gente no sabe, que alguien califica con lo que acabamos de mencionar. Sí. No es solo una persona, porque digamos, por ejemplo, que tomamos a una persona, y se deshacen de esa persona, ¿se han deshecho del problema? No, el problema persiste porque hay 10, 15, 20,000 en las sombras que tomarán el lugar, debes abordar el problema, y con suerte el individuo reconocerá el problema, y podría cambiar. No sabes cómo digo a menudo, es un Aarón, quien hizo un becerro dorado y luego mintió al respecto, ¿este becerro saltó del fuego? ¿Fue condenado? No. No, porque no sabes. Así que ten mucho cuidado antes de juzgar. Así que queremos abordar algunas de estas cosas porque la gente dice que no las estamos mencionando, las hemos mencionado miles de veces. Si no pueden verlas, entonces no están escuchando, pero abordémoslo, digamos, ¿por qué a pesar de ello, esta iglesia es la iglesia del Señor? Y no te atrevas a llamarla Babilonia, y no te atrevas a llamar a la gente a salir de ella. Seamos muy claros al respecto, sí. Muy bien, entonces mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Recientemente fui parte de una entrevista de radio sobre por qué la gente abandona la iglesia. ¿Y por qué los jóvenes en particular están abandonando la iglesia? Y eso te hace pensar, ¿por qué están abandonando la iglesia? ¿Qué pasa? ¿Por qué están abandonando la iglesia? Y luego me viene a la mente este texto, mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Pero tal vez puedas explicar un poco. ¿A qué conocimiento se refiere? Sí, ¿qué necesitamos saber? ¿Qué es lo que es tan importante?
¿Y por qué estamos como denominación en una posición tan prominente en el mundo y tan diferentes? ¿Y por qué es tan incómodo para muchos ser tan diferentes? ¿Por qué es tan necesario sentirse aceptado por el mundo cuando los criterios que Dios aplica son tales que dice, sepárate del mundo? Así que, si amas al mundo, eres enemigo de Dios, dice en la Biblia. Exactamente. Es un gran problema, ¿no? Es un gran problema, así que eso debe decirte algo. La presión de grupo debe ser una de las razones, pero, la falta de conocimiento. Luego hablé con algunos jóvenes, simplemente preguntando algunas cosas básicas, y llegué a la horrible conclusión de que ellos no saben por qué somos un remanente. No saben lo que pasó en 1844. Oh, hubo una decepción. Así que se equivocaron, ¿verdad? Eso es lo que el mundo dice, no entienden el desarrollo profético, no entienden las 70 semanas, no saben dónde estamos en la corriente del tiempo, no entienden por qué la iglesia está en ese estado, o por qué no se parece más al mundo. Seguro, en realidad puedes cambiar la redacción de la gran decepción a la gran iluminación para saber que Jesús ha pasado desde el Santo al Santísimo y está en el tribunal. Sí, el tiempo de su juicio ha llegado. ¿Qué significa eso? Y todas estas cosas, y yo solo pensé para mí mismo, con todas estas acusaciones volando por ahí y los jóvenes saliendo de la iglesia, y para mí los peores son los que deberían saber mejor, salir de la iglesia y ladrar por fuera, salgan de ella porque se ha convertido en Babilonia. Ahora, ¿negamos que haya errores en la iglesia? Al contrario, en cada cita que presentamos usted puede reconocer el problema que existe. Allí está el problema, pero esa no es la situación. La situación es esta iglesia, que representa, y si hay individuos en la iglesia que no se adhieren a lo que la iglesia defiende, no es la iglesia que es apóstata. Ese es el individuo o el grupo, incluso si es un grupo masivo. Eso es problemático, ¿verdad? Entonces, vayamos a esto, y creo que podría ser una discusión larga, y si Jesús usó parábolas, entonces podemos usar algunas parábolas también, ¿verdad? Seguro. En las parábolas de Jesús, las personas a las que se dirigían, sabían que se estaba dirigiendo a ellos. Y estaban con la cara roja, o estaban extremadamente enojados o se arrepintieron. Tienen esas opciones, tienen esas opciones. Bueno, peores que ellos. ¿Quiénes son ellos? Bueno, esto se refiere al Israel de la antigüedad, la iglesia remanente, llamémosla por su nombre. La iglesia adventista del séptimo día es peor que ellos. Eso no es solo una mentira, no es una acusación, es una declaración profética. Son peores. Muy bien, eso no los hace menos la niña de los ojos del Señor. Muy bien, vayamos al antiguo Israel, y estamos llegando al momento cuando Moisés estaba a punto de partir. Su tiempo había llegado, él había estado con su pueblo, había visto todos los tumultos, todas las apostasías. Él se había ofrecido a sí mismo como rescate. Bórrame del libro de la vida, pero déjalos vivir. Él había estado en esta situación, y esto debería ser una lección para nosotros. Él no se fue. Si había alguien que tenía una buena razón para irse, era él. Era él, ¿cierto? Ahora, la gente dirá, bueno, eventualmente, Jesús vino y dejó la iglesia. No, nunca dejó la iglesia, ellos eran la iglesia. Los otros, la multitud que no aceptó al Mesías según las profecías, fue sacudida porque no siguieron al Mesías.
Así que vayamos a Deuteronomio, hasta este punto donde Moisés recibió instrucciones de escribir una canción. Ahora, si lees esa canción, dirías, esa no es una canción, pero era una canción porque tenía todos los elementos del ritmo, y la rima, y los paralelismos, y todas esas cosas. De modo que eso realmente queda registrado en Deuteronomio capítulo 32. Pero tomemos algunos versículos del capítulo 31, y llamó Moisés a Josué, esto es Deuteronomio 31:7, y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Ahora, ¿puedes ver a Moisés parado allí? Él había pasado por todos los problemas, todas las apostasías, él había presenciado todo y él miró a esta multitud y realmente no eran mucho mejores. Sí, la generación que estaba parada frente a él. Sí, realmente no eran mucho mejores, y él dijo, debes ir con esta gente, ahí tienes, con esta gente, puedo verlo decir, oh Dios, con esta gente tienes que ir, puedes imaginarlo, puedo verlo. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas ni te intimides. ¿Dónde está el énfasis en quién va a ser el libertador y el perfecto? En Dios, está en Jesús. En Dios, ahora hay gente que quiere darle la vuelta a esto y decir, que la iglesia tiene que ser inmaculada antes de que pueda entrar, pero repasemos algunos de estos asuntos. Sé que vamos a recibir críticas sin importar lo que digamos de ambos lados, pero ¿a quién le importa, verdad? La mayoría de las veces ya hemos dicho que estamos citando la Biblia y el espíritu de profecía, por lo que sus críticas no están realmente dirigidas hacia nosotros. Muy bien, me siento mucho mejor ahora, gracias por eso. Muy bien, entonces dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo, ese pueblo se levantará y fornicará. Bien, ¿eran excelentes? No. No eran excelentes, este pueblo se prostituiría tras los dioses ajenos de la tierra a donde va, para estar en medio de ella, y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él. Así que, si somos peores que ellos, ¿esto se aplica a nosotros? Con seguridad. Muy bien, entonces podemos esperar que este pueblo se prostituya. Sí, este pueblo también. Muy bien, Deuteronomio 31:17, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. Y dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? El versículo 19 dice, ahora pues, escribíos este cántico, y enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Ahora, cuando el Señor los abandonó, ¿realmente los abandonó? No, Él simplemente los dejó hacer, haz lo que quieras y verás las consecuencias. Y te meterás en grandes problemas, ¿verdad? Pero siempre los preservó en sus problemas, y luego los sacó de nuevo. Es como un padre, es exactamente lo que un padre le hace a un hijo, está bien, ve e inténtalo y vendrás. Tienes razón, muy bien, yo mantendré un ojo vigilante para que no te destruyan en el proceso, pero así es como va a ser. Bien, así que ese es el contexto, así eran los niños. El versículo 22 dice, y Moisés escribió este cántico aquel día, y lo enseñó a los hijos de Israel. Así que fue y se sentó y escribió una canción con la inspiración. Y dio orden a Josué hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. ¿No es esa una promesa hermosa? Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, Moisés dio órdenes a los levitas que debían ponerlo al lado del arca, y toda la ley ceremonial y todas estas cosas.
Esta no es la canción todavía. No. Pero este es el telón de fondo, así que aquí está todo lo que necesitas para sobrevivir. Todo ha sido escrito para ti, y te vas a prostituir. Ya lo sabemos. Versículo 27. Porque yo conozco tu rebelión, y tu dura cerviz, he aquí que aun viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová, cuanto más después que yo haya muerto. Así que el Señor en su sabiduría les dio un profeta, Moisés. Él escribió todo, escribió copiosamente y les contó su pasado, y les dijo lo que está mal con ellos, y cómo deberían vivir, y les contó su futuro y dijo: ponlo al lado del arca, justo al lado de la ley y por favor léelo y recuerda. Recuerda. Recuerda, 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 y sé que en el momento en que muera te vas a prostituir porque te prostituiste mientras todavía estaba contigo, salta al futuro. Dios en su sabiduría dio a la iglesia del tiempo del fin escritos para guiarlos en el camino, escritos abundantes. Aún más que lo que dejó Moisés en el canon. Mira nuestro fondo. Cambio a la pantalla de fondo y allí ves una pluma escribiendo y escribiendo y escribiendo testimonios para la iglesia volumen 1, volumen 2, volumen 3, volumen 4, volumen 9. Finalmente, mensajes para los jóvenes, consejos sobre régimen alimenticio, el conflicto de los siglos, es copioso, copioso. ¿Se revelaron mientras se estaban escribiendo los escritos? Sí, mucho. Y según estos 6, ¿cuánto más después de la muerte de ese profeta? ¿Pasará de mal a bien o de mal a peor? Mucho peor. Muy bien, está bien, eso es muy alentador, Martin. Es un hecho, ese es el punto. De hecho, está declarado, no se puede negar. No se puede negar, muy bien. Luego continúa desde el versículo 28 en adelante: congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus, y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Después de todas esas reuniones de 1888 y 1889 y todos los problemas que surgieron, hubo ocasiones en las que todos los ancianos estaban juntos, y hubo una conversación seria sobre lo que estaba mal. ¿Sucedió? Muchas veces. ¿Es un paralelo? Sí, seguro. Muy bien. Y llamaré por testigos contra ellos. ¿Hay copiosos escritos como telón de fondo como un registro contra el pueblo de Dios? Sí, lo tenemos tanto en la Biblia como en los escritos copiados. Porque yo sé que después de mi muerte, este es Moisés hablando, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días. ¿Es esto una referencia al futuro? Sí, ¿cómo será el futuro? ¿Es este un paralelo? Sí. Bien, ahora, si sabes que esta parábola va a suceder, ¿te quedarás afuera ladrando? Si lo haces, no has puesto la parábola en contexto por ti mismo. No lo has hecho, no lo has hecho. Por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Podemos esperarlo, está bien. Martín, así que, aquí tenemos la misma imagen que tenemos en nuestro fondo, excepto que la mano se ha vuelto mucho más vieja. ¿Moisés era mucho más viejo? Sí, tenía 40 años más que cuando comenzó con ellos saliendo de Egipto. Muy bien, entonces, aquí tenemos una mano que tiene al menos 60 años más, pero en esta etapa probablemente alrededor de eso, cuando comenzó a escribir, ¿verdad? Y fue un testimonio constante, un testimonio constante. Y algunos lo aceptaron, pero muchos no, ¿verdad? Lo cual es un estado de cosas muy triste. Así que echemos un vistazo a cómo Moisés escribió la canción. Esta es la canción de Moisés que comienza en el capítulo 32.
Versículo 30, en el capítulo 31 dice, entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Escuchad, cielos, y hablaré. Y oiga la tierra los dichos de mi boca. Ahora, esto es tan poético, esto es un merismo. Está bien, tienes que explicar qué es. Un merismo es donde pones dos opuestos extremos y eso luego implica los dos opuestos y todo lo que está en el medio. Está bien. Entonces tienes, escuchad cielos, allá en lo alto y hablaré, y oiga la tierra, aquí abajo, cuenta todo lo que hay en el medio, así que desde lo que sucedió en el cielo, la rebelión que sucedió en el cielo, hasta la rebelión que sucederá aquí abajo, y todo lo que hay en el medio, está básicamente encapsulado en esta canción. Es hermoso. Comienza con un ataque poético. Si puedo decirlo de esa manera, ahora, ¿qué nos va a decir? Va a decir, goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento. ¿Qué tenemos ahí? Es un paralelismo hebreo. Esto es muy poético. Ahora, la poesía hebrea no era necesariamente la misma que la nuestra. Tenemos el ritmo y la rima. Hay ritmo y hay rima, y también hay todas estas cosas, pero luego tienen los merismos, y tienen las tipologías, y tienen los quiasmos, y tienen los paralelismos, y es realmente magnífico. Es divino. Y es para enfatizar ciertas partes. Sí, muy bien, entonces, ¿cuál es la doctrina? Obviamente, el discurso, entonces, ¿qué había dicho Dios? ¿No habló Dios a través de Moisés? Entonces, Dios habló a través de Moisés y Moisés lo escribió, y todo lo que está escrito, eso es doctrina. ¿Puedes ignorar la doctrina? No. Pero el Papa dice que debes. No me importa. No te importa, a mí tampoco me importa. Muy bien, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento. Como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. ¿De qué trata la canción? Sobre Dios. La canción trata sobre Dios. Muy bien, entonces, en caso de que pensaras que ibas a mover la tierra, no lo vas a hacer, probablemente terminarás en la cárcel, pero Dios moverá la tierra. Exactamente. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Y también se refiere a qué persona de la divinidad está hablando. Muy bien, este poema no es solo merismo, no es solo quiasmos, no es solo paralelismo hebreo, también es contraste, así que eso era Dios, la roca. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Ese es el contraste, no se ve tan bien, ¿verdad? Para nada. Pero ahora, ¿qué pasa con todas estas personas que piensan que tienen que ser los buenos? No están perdiendo el barco aquí, el único que va a ser perfecto es Dios. ¿Puedo esperar la perfección en el pueblo de Dios? No, para nada. ¿Deberíamos esforzarnos por eso? Seguro, eso es lo que yo creo. Hay una diferencia, ¿verdad? Esfuérzate por ello y vuélvete tan perfecto en tu esfera como Él lo es en su esfera. Pero si crees que te has convertido en lo máximo, entonces ten cuidado. Sí, entonces ya estás ahí. Muy bien, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Martín, el pronóstico no es bueno. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. ¿Puedes ver el cuarto mandamiento? Oh, seguro, ¿y te compró con qué? Y luego, seguido de la palabra recuerda, es hermoso. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre, y él te declarará, a tus ancianos,
Y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. A pesar de lo que son, un pueblo necio e insensato, ¿qué son? La niña de sus ojos. Están en su herencia, eso es lo que tiene, y está agradecido de tenerlo. Exactamente, él sabe de todas estas tonterías. Dios los ama. Sí. Muy bien, le halló en tierra de desierto, y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. ¿Se preocupa Dios por su pueblo? Sí, pero, que son, necios e imprudentes. Se prostituyeron, pero Él todavía los ama, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Eso es poesía. Esa es una canción, ¿verdad? Sí, y pone a Dios donde pertenece, y a nosotros donde pertenecemos. Sí, asegurémonos de que entendemos la distinción. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña, y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros. ¿Eso es una licencia para comer lo que quieras, o es poesía? Poesía, es como tierra rebosante de leche y miel, ¿es literal o está hablando de prosperidad? Está hablando de prosperidad. ¿Donde leíste alguna vez que fueron a una roca y chuparon miel de ella? No sucedió, ¿cierto? Así que la gente debe darse cuenta de que estamos tratando con poesía. Pero engordó Jesurún. Ahora, ¿qué es Jesurún? Es un término cariñoso para Israel. Es como llamar a tu esposa amor. Está bien, hola mi amor, y a veces ella no es tan amorosa, pero la llamas amor de todos modos. Es un apodo. Es un apodo. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo, y menospreció la roca de su salvación. ¿Suena eso como la Odisea aquí? Sí, tomaron lo que Dios les dio que era bueno para ellos y lo convirtieron en una pesadilla para ellos mismos. Bien, entonces te has vuelto rico y te has incrementado en bienes y no tienes necesidad de nada. ¿Hay alguna diferencia aquí? Nada, es solo una terminología diferente. Es muy poético. De hecho, me gusta. Y todavía se refiere a la iglesia remanente. Todavía se refiere a ella. Aquí era Israel, y la Odisea es en el tiempo del fin. Bien, le despertaron a celo. Ahora, digamos que Dios te dice, quiero que leas estos versículos y observes y veas que está el anticristo. ¿Y sabes quién es el anticristo porque te dice exactamente quién es en Daniel capítulo 7? Usa un profeta para decírtelo, y luego dices, pero es mi hermano, voy a unirme con él, y postrarse ante sus altares. ¿Eso provocaría al Señor a celos? Sí. Él te dice que es el anticristo, y tú vas a prostituirte con él. Eso no funciona, ¿verdad? Muy bien. Eso nunca podría pasar, ¿verdad? Oh, no. Muy bien, dejémoslo así por el momento. Está bien, le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Dios te advierte sobre algo y tú dices que no es así, es literatura del siglo XIX, lo voy a ignorar, eso lo provocaría y luego sacrificas a los demonios. Ahora, si participas en un ritual como la misa, por ejemplo, donde sabes que hay huesos muertos en ese altar, porque es un sacrificio a los muertos, ¿no es eso sacrificar a los demonios? Oh, seguro, siempre que haces algo que sabes que es en contra de lo que Dios quiere, por el bien del compromiso, y mezclarse con el lado opuesto.
Muy bien, entonces ¿no se convirtieron en el pueblo de Dios porque hicieron esto? No, todavía siguieron siendo su pueblo. Muy bien, no estoy diciendo que fueron salvos todos ellos. ¿Algunos de ellos se arrepintieron? Cuando ese becerro dorado saltó del fuego, y allí estaba, ¿algunas de esas personas se arrepintieron? ¿No se arrepintió Aarón? Sí, lo hicieron. Así que, si se arrepintieron, entonces ¿no lo hicieron algunos de los otros? ¿Hubo algunos que no participaron en ese festival? Los levitas, y es por eso que fueron elegidos para convertirse en sacerdotes más tarde, ¿de acuerdo? ¿No era Aarón un levita? Así que todos los levitas se mantuvieron firmes. No. Muy bien, está bien, entonces, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. Y aquí tenemos la palabra olvidado de nuevo. Y hay una palabra recuerda en el cuarto mandamiento, ¿correcto? Entonces, ¿es posible que un observador del sábado pueda olvidar a Dios? Sí, cuando se vuelve legalista, y lo está haciendo sobre una base de obras en lugar de una base de relación. Muy bien. ¿Y si no sabes por qué estás haciendo eso? Y lo vio Jehová, y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin. Porque son una generación perversa, hijos infieles. Muy bien, entonces, estaban jugando con las mentes de sus hijos, a través de su apostasía. Y el Señor dijo, esconderé mi rostro de ellos. Son perversos, son arrogantes. Sí, olvidando que Dios fue su creador. Sí, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Ahora, debemos recordar que los celos de Dios no son como nuestros celos. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Él está lanzando una insinuación de que va a llamar a los gentiles y les dará lo que se niegan a tomar. Y mucho antes de que realmente lo hiciera. Mucho antes de que lo hiciera. Porque fuego se ha encendido en mi ira, y arderá hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Así que, en realidad está hablando de lo que va a pasar. Ahora, cuando llamó a los gentiles. ¿Se lo quitó a Israel y se lo dio a los gentiles? ¿O hizo a los gentiles parte de su pacto? Los hizo parte del pacto, aunque la redacción que está puesta allí dice que se lo quitaré y se lo daré a ellos. Sí, pero en realidad les trajo hombres, porque antes de eso dice en muchos lugares, que llamará a los gentiles y a todos los que adoren en su templo, y que guarden el sábado, serán sus hijos. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre, y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga, diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada, y dentro de las cámaras el espanto, así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto, y no Jehová. Porque son nación privada de consejos, y no hay en ellos entendimiento. En ellos es solo un status quo, eso es lo que son. Ojalá fueran sabios, que comprendieran esto, y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000, y dos hacer huir a 10.000, si su roca no los hubiese vendido, y Jehová no los hubiera entregado? Es hermoso, ¿no? Todavía es parte de esta hermosa canción, por eso la gente dice, no, no puede ser una canción, pero esto nuevamente solo pone en contraste todo el tiempo. Ahora, Moisés presenta esto a la gente, ¿crees que lo disfrutaron? Creo que habló al corazón.
Cuando se dio este sermón, creo que algunos de ellos le dirían, solo bájate de ese púlpito. El Señor nunca te dio esto es obra tuya. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ello jueces. ¿Por qué de la vid de Sodoma es la vid de ellos? ¿Es eso posible, Martín? Por desgracia, sí. Y de los campos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. ¿Hay una advertencia en esto? Sí, ese es un sentimiento muy fuerte de Dios allí. ¿Por qué? Porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció, y que no queda ni siervo ni libre. Y dirá, ¿dónde están sus dioses, la roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios, y bebían el vino de sus libaciones? Levántense, que os ayuden y os defiendan. ¿Crees que el anticristo ayudará al pueblo de Dios al final? No, no lo hará. ¿Qué tal la bestia de la tierra? ¿Ayudará? No, toda la tierra estará sin ayuda. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo, yo hago morir, y yo hago vivir, yo hiero, y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano, y diré, vivo yo para siempre. Si no tienes a Dios, en realidad no tienes nada. Si afilare mi reluciente espada, y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos, y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas. Y luego explica lo que va a hacer, y luego dice, alabad, naciones, a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, y tomará venganza de sus enemigos. Y hará expiación por la tierra de su pueblo. Dios los abandonó para siempre, ¿verdad? No. No, no lo hizo. Cada vez, todavía mantuvo el remanente. Muy bien, y todos los adjetivos que usó para explicar cómo eran, todos eran gloriosos, ¿verdad? Desafortunadamente, todavía no lo he leído. No, vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Muy bien, ahora ya saben cómo era Israel, no tenemos que entrar en todos los detalles de lo que hicieron, sabemos lo que hicieron. Sí, y por supuesto, nunca haremos lo mismo. No, por supuesto que no. Así que vayamos del antiguo Israel a la iglesia en la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, ¿tenemos el sábado en ese versículo ya? Sí. Sí, está ahí. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, ¿eso es una advertencia? Definitivamente. Y eso no es una salida. No, es una escupida. Ten cuidado de que no te escupan. ¿O sí, seguro? ¿Por qué? Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora, cuando la iglesia primitiva, el movimiento remanente leyó esto, pensaron que se aplicaba a las otras iglesias, pero vaya, en realidad se aplicaba a ellos y es lo mismo que Israel, así que, podríamos poner ese versículo ahí, y decir que engordaste y comenzaste a patear, podríamos poner eso ahí. Exactamente igual, puedes leer todas esas porciones que acabamos de leer del Cántico de Moisés. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Hay un remedio? Sí. Hay un remedio. Y también había uno en el Cántico de Moisés. Bien, entonces tienes que comprar oro refinado en el fuego, ¿será fácil comprar este oro? No, está en un horno.
Es un horno, y vestiduras blancas para vestirte, esa es la justicia de Cristo, ¿verdad? Entonces tienes que desarrollar un carácter, y tienes que apropiarte de la justicia de Cristo. ¿Hubo una discusión sobre eso en la iglesia en 1888? Sí, mucho. Mucho tiempo, ¿verdad? Casi cambia la vida. Sí. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. No hay mucha mejora allí. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, ¿él amó a Israel? Sí. ¿Los persiguió, los dejó en la persecución? No. Sé pues celoso, y arrepiéntete. ¿Él se preocupa por el último Israel? Su cuidado nunca ha cambiado. Muy bien, entonces, ¿qué hace? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Lo que Satanás codició y no recibió, se lo dará a este pueblo. Martín, esto es asombroso. ¿A qué clase de Dios servimos aquí? Así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Todo lo abarca, no solo estás sentado en un trono, eres parte del gobierno. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que hay lecciones que aprender. Así que aclaremos esto. Hay muchos problemas dentro de la iglesia. Y hemos mejorado con respecto a los israelitas. Eso está muy bien dicho. Sí, está bien. Sea lo que sea que hagamos, somos peores que ellos. Sí, peores que ellos. Peores que ellos, peores que ellos. Muy bien, Martin, debo dejar la iglesia ahora porque hemos mejorado. ¿Hay todavía un llamado? Exactamente. Bien, ahora tenemos que obtener esta imagen correcta, así que vayamos a los escritos tempranos porque fue cuando la mano era joven, comenzó a escribir y tenía solo 17 años. Y cuando el pueblo de Dios vuelva a la fe y a la práctica primitivas, como sucederá con certidumbre gracias a la proclamación de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿No volverá a desarrollar los dones la influencia de la lluvia tardía? Basándonos en la analogía, podemos esperar que será así. No obstante las apostasías de la edad judaica, esta se inició y se clausuró con manifestaciones especiales del Espíritu de Dios. Y no sería razonable suponer que la edad cristiana, cuya luz, en comparación con la de la edad anterior, viene a ser como la luz del sol comparada con los rayos débiles de la luna, haya de comenzar en gloria y clausurarse en la obscuridad. Así que, a pesar de sus apostasías, no terminó en oscuridad, terminó con una gloriosa revelación del Mesías, y desafortunadamente solo una porción de Israel aceptó y permaneció en el Israel de Dios, y el resto fue sacudido hacia afuera. Decidieron irse. Sí, porque no siguieron al Mesías. Si no sigues al Mesías te estás sacudiendo a ti mismo, no estás sacudiendo a los demás, no estás sacudiendo al Mesías, como... Solo piénsalo, Martín. ¿Cómo es posible que el Israel literal eche al Mesías? No es posible. No es posible, no puedes tomar a Dios y echarlo, te echaste a ti mismo al no aceptarlo. Así es, lo mismo es aplicable con las decisiones finales. Absolutamente, así que, si hay una reunión final, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y se aferran al testimonio, esa es la reunión, ¿son mejores que Israel? No, son peores, pero siguen siendo el pueblo de Dios. A pesar de, no soportando. Está bien, así que no desaparecerá en la oscuridad, por el hecho de que una obra especial del Espíritu era necesaria para preparar a un pueblo para el primer advenimiento de Cristo, con cuanto mayor motivo debía suceder lo mismo para el segundo.
especialmente si se tiene en cuenta que los postreros días habían de ser tiempos de peligro sin precedentes, e iban a presentarse falsos profetas con poder para hacer grandes señales y prodigios, hasta el punto de seducir, si fuese posible, a los mismos escogidos. Pero recurramos a la Biblia. Aquí es donde tienes que estar fundamentado. ¿Vamos a tener falsos profetas en nuestro medio? Sí. ¿Vamos a tener malos ejemplos en nuestro medio? Por supuesto, ¿vamos a tener un liderazgo que sea peor que ellos? Sí, pero hubo también un buen liderazgo. ¿No estaba Caleb? ¿No estaba Josué? Exactamente. Y les dijo, vayan por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Habrá un zarandeo. Sí, seguro. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. ¿Eso sucedió? Sí. Muy bien, ¿tenemos esas manifestaciones en nuestra iglesia ahora? Difícilmente. Difícilmente, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener un derramamiento especial del Espíritu Santo que tendrá lugar solo después del zarandeo. Martín, ahora somos la iglesia militante, no la iglesia triunfante. Regresemos a la piedad primitiva. Muy bien, leamos esta última porción. El mandato dado a los apóstoles pertenecía a la edad cristiana y abarcaba toda la extensión de ella. Por consiguiente, los dones se perdieron únicamente por causa de la apostasía y volverán a vivir con el reavivamiento de la fe y práctica primitivas. Entonces, ¿está Dios permitiendo la apostasía dentro de nuestras filas para despertar a algunas personas? Sí. Tal vez incluso para atraer a los apóstatas de regreso. Sí, lo ha hecho todo el tiempo, a través de los siglos. Muy bien, entonces, ¿por qué debería ser diferente ahora? ¿Por qué la gente está afuera denunciando al remanente por los males que están dentro de ellos? ¿Y no ven que hay personas en realidad que están tratando de vivir a la altura de la luz que tienen? En Ezequiel 8, donde lloran en el pórtico y el altar, ¿están abandonando la iglesia? No. No, siguen de pie, y observando y viendo todas las atrocidades, e incluso peores. Sí, entonces, ¿cuál es tu trabajo? Llorar entre el pórtico y el altar, no separarte y ladrar. Exactamente. Muy bien, muchos están temblando de miedo porque el trabajo avanza más rápido que su lenta fe, y porque los medios son gastados más rápidamente de lo que entra al tesoro, y sin embargo solo hemos dado los primeros pasos hacia adelante. ¿Debemos abandonar los campos que ya hemos abierto en países extranjeros? ¿Debemos dejar caer parte del trabajo en nuestra misión? ¿Nos pondremos pálidos ante la deuda de unos pocos miles? ¿Debemos vacilar y convertirnos en rezagados ahora en las últimas escenas de la historia de esta tierra? Mi corazón dice no, no. Todo no va a ser perfecto. Por supuesto que no. A menos que avancemos a medida que la providencia de Dios abre el camino, no llegaremos a ninguna parte, ¿verdad? Muy bien, nada va a ser perfecto, vamos a luchar, y habrá acusaciones volando por todos lados porque algunos de nuestro pueblo pueden pedir prestado más que otros, y habrá críticas. ¿Tenemos ministerios que son criticados en ese nivel? Con seguridad, solo para dejarlo en claro nuevamente, eso no significa que digamos que debe permanecer en un estado laodicense. No, ni tampoco decimos que se endeuden. No. Porque hay otros lugares donde ella dice que eviten las deudas como una plaga. El pueblo de Dios se distinguirá como un pueblo que lo sirve plena y cordialmente, no honrándose a sí mismo, sino recordando que mediante un pacto solemnísimo se han comprometido a servir al Señor y únicamente a Él. Los hombres y mujeres decididos, que hayan hecho una entrega cabal del corazón a Cristo, son los que permanecerán en pie. Cristo zarandeó a sus seguidores una y otra vez, hasta que por fin, quedaron solo 11 hombres y algunas mujeres para echar el fundamento de la iglesia cristiana. ¿Habrá un zarandeo? ¿Hubo un zarandeo como el que acabamos de ver con los 12 discípulos? Hay quienes se quedan rezagados cuando hay que llevar cargas, pero cuando toda la iglesia arde de celo, el entusiasmo se apodera también de ellos. Cantan, vociferan y quedan arrobados. Pero observadlos. Cuando el fervor ha pasado,
Solo unos pocos y fieles Caleb se adelantan y exponen sus firmes principios. Estamos en un crisol, tenemos que esperar a que los Calebs y los Josué se manifiesten. Nadie puede tener éxito en el servicio de Dios, a menos que todo su corazón esté en la obra, y tenga todas las cosas por pérdida frente a la excelencia del conocimiento de Cristo. Nadie que haga reserva alguna puede ser discípulo de Cristo, y mucho menos puede ser su colaborador. Muy bien, entonces en este crisol Dios tiene un pueblo y los está zarandeando. Los está sacudiendo. ¿Qué significa aquí? ¿Ningún hombre que hace alguna reserva puede ser un discípulo? Oh, él dice, yo ciertamente ayudaré con esto, pero aquí, yo reservaré esta porción para mí, no voy a estar de continuo con esto. No debe haber reservas, necesita todo. Todo eso me hace pensar. Muy bien, hace muchos años di un sermón llamado Accesorios Opcionales. Sabes, compras una máquina y luego puedes comprar todos los accesorios opcionales para hacer lo que quieras hacer. Así que compras la máquina básica pero dices, no necesito toda esta basura, así que no voy a hacer eso, y funciona tal vez con una máquina. Cuando compras este evangelio, ¿hay accesorios opcionales que puedes decir, no necesito esta parte? No, esto es como esa otra máquina de la que hablas, es como una máquina compleja y reducible. Sí, así que todo, no puedes reducir nada, tienes que tomar el paquete completo, así que, puedes decir, acepto el sábado pero rechazo la reforma de salud. No. Estás siendo fanático. Sí, exactamente. Bien, entonces ha habido un zarandeo, entonces también, tienes que mantener un espíritu humilde como el de un niño pequeño. Envidia, orgullo, ambición mundana, codicia, el amor a la comodidad debe ser sacrificado en el altar del deber. Estos son cambios de carácter que deben hacerse. Y luego ella dice, oh, por los fieles Calebs en esta era del mundo, queremos hombres y mujeres que tengan autocontrol, que tengan valor moral, que amen y teman a Dios, hombres que aprecien la piedad personal, principios religiosos firmes. Dios es deshonrado por la falta de resistencia moral y muchos que profesan ser cristianos parecen estar solo medio convertidos, afirman creer en la verdad pero aman los lujos que son tan perjudiciales para la salud más de lo que aman al Jesús de la verdad. Quieren un accesorio opcional aceptado, no quieren esta porción. ¿Estaban los antiguos israelitas en esa categoría? Oh, seguro, sí. Murmuraron bastante. ¿Quiénes eran los peores entre ellos? La multitud mixta. La multitud mixta, afortunadamente no tenemos una multitud mixta. Creo que estamos todos. Tengo noticias para ti, somos una multitud mixta y, comer y beber es llevado a un exceso. Cristo mencionó esta condición de cosas en los últimos días. Martin la comparó con la condición del mundo antes del diluvio. Cristo quería que sus seguidores cultivaran principios firmes. Es necesario que el cristiano en pensamiento, palabra y acción evite todo lo que lleva al pecado. ¿Hacemos eso como iglesia? No. Algunos tratan de hacerlo. Tratan de hacerlo, y verás, eso es algo que hay que recordar, aquí y en los testimonios se está hablando directamente a usted como individuo. Y eso es, no es su propósito imponer todo eso a los demás. Muy bien, así que vayamos al grano. ¿Vamos a tener gente que se rebele contra las reformas de salud? Sí. Cierto, existe la razón más elevada para que apreciemos y defendamos el verdadero día de reposo, porque es la señal que distingue del mundo al pueblo de Dios. El mandamiento que el mundo invalida es el que por esa misma razón, el pueblo de Dios deberá honrar en gran manera. Se llama a los fieles Calebs en un momento cuando los incrédulos desprecian la palabra de Dios. Ahora, la mayoría de las personas dentro de esta iglesia están allí porque creen en el sábado. Ahora, hablé con un editor de una de nuestras revistas y le pregunté,
porque era muy liberal. ¿Por qué guardas el sábado? Y él dijo, porque nací adventista, así que dije, está bien, si hubieras nacido católico, guardarías el domingo. Dijo sí, le dije, no hay ninguna diferencia para ti. Él dijo, no, así que dije, ¿por qué lo guardas entonces? Él dijo porque así es como nací, esto es lo que sé, ¿es importante para ti? Él dijo no, no importa qué día sea, este es un adventista hablando. Ahora, él representa a un grupo enorme, porque era el editor de una de nuestras revistas, ¿debería dejar la iglesia ahora porque este individuo estaba diciendo tonterías? No, en realidad deberías decir, Señor, ayúdalo, perdónalo porque no sabe lo que hace. Eso es correcto. Y el otro representante de una nación muy prominente estaba sosteniendo su pequeña bebida y alguien le preguntó, ¿qué es eso? Él dijo, esto es para mi martini. Martin, ¿debería dejar la iglesia porque él piensa que beber martinis está bien? No. Muy bien, pero ¿qué experimentó Caleb? Este vio las piedras en las manos de los que habían llevado un informe falso, pero no se atemorizó, tenía un mensaje y lo daría. Aquellos que hoy son fieles a Dios, manifestarán ese mismo espíritu. Martin, si predicas la verdad directa, ¿habrá piedras en las manos de otras personas? Constantemente, todo el tiempo. ¿Caleb dejó la iglesia por eso? Exactamente, no. Él se fue al desierto con ellos durante 40 años y luego después a Canaán. Y él dijo, dame esta montaña con estos gigantes, la tomaré. Eso es muy hermoso, así que en lugar de salir de la iglesia y ladrar, di, dame estas montañas, estos apóstatas, iré y hablaré con ellos. Iré y lo resolveré, y si te molestan, los quitaré con mi espada. Así que, tenemos estas situaciones, el profeta Malaquías declara, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Hay un mensaje que se supone que debe tocar el corazón? Sí, todo el mensaje se supone que debe tocar tu corazón. Ahora, si hay un mensaje, ¿es una garantía de que todos los corazones serán alcanzados? No, tenemos numerosos ejemplos de esto todo el tiempo. Muy bien, entonces ¿por qué no sucede? ¿Vas a dejar la iglesia? Esa es exactamente la razón por la que no debes dejar la iglesia. Entonces, aquí el profeta describe el carácter del trabajo que se debe realizar. Los que lleven a cabo la obra de preparar el camino para la segunda venida de Cristo, están representados por el fiel Elías, del mismo modo como Juan vino con el espíritu de Elías, así también debe venir la iglesia del fin de los tiempos en el espíritu de Elías, y como Juan el Bautista comió una dieta puramente vegetal, y como Daniel, como un tipo de la gente del fin de los tiempos dijo, dame legumbres para comer, que es una dieta basada en plantas. Debemos evitar los hábitos extravagantes y destructivos de quienes viven en esta época depravada. ¿Estás de acuerdo con eso? Oh, seguro, deberías destacarte. Deberías destacarte. Entonces, ¿por qué somos peores que el Israel de antaño? Porque nos adherimos a Revelación 14, 6 al 12 en lugar de rebelarnos. Muy bien, Martin, aquí tenemos, llamémoslo una parábola representada o si quieres puedes llamarlo una caricatura política, y básicamente te estás dirigiendo al pueblo de Dios y diciendo que somos peores que ellos. Pero digamos que somos peores que ellos en lugar de que eres peor que ellos, porque todos somos laodicenses. Cuando Daniel oró, y pidió perdón, dijo ellos. No, dijo nosotros hemos pecado. Ahora bien, esta pequeña imagen de aquí realmente dice más que 1000 palabras, porque aquí están sentados compartiendo comida y tienen lo que sea tostado delante de ellos y no creo que estas bebidas sean necesariamente las mejores, algunas de ellas podrían ser Martinis. martinis, en algunos casos definitivamente en algunas iglesias podría ser café, que se llama pecado en algunos lugares, pero también pueden ser bebidas energéticas o lo que sea. Y aquí en la iglesia dice, Iglesia del Día Triste, eso es una mezcla de SDA, reorganizando las palabras, las letras para leer Iglesia del Día Triste.
Ahora Martín, ¿el Israel de antaño anhelaban las ollas de carne de Egipto? Sí, y murmuraban. Y refunfuñaban y decían, nada más que este maná, odiamos esta comida, ¿dijeron eso? Sí, ¿Y el Señor les dio lo que querían? sí, ¿Y cuando volvieron a gemir, se lo dio de nuevo? sí, ¿Y se enfermaron? sí, peor que eso. Muy bien, y mientras la carne todavía estaba entre sus dientes recibieron una plaga muy grande, así que Martín, la tuvieron en ocasiones, pero nuestra gente puede tenerla cuando quiera, todos los días y se aseguran de hacerlo. ¿No? Sí, Entonces, ¿somos mejores o peores que ellos? peores que ellos. Peores que ellos. Muy bien. Los alimentos curativos deben fabricarse en Corambond y deben enviarse a todos los lugares donde se eleve el estándar de la verdad. Los periódicos seculares están tratando con la cuestión del ganado que está trayendo enfermedades al mercado. De 20 cabezas de ganado, solo 1 o 2 se declaran aptas para el consumo. Esto está despertando la mente racional. ¿Qué se puede hacer para tomar el lugar de la carne? Pregunta la gente. Este es nuestro momento de trabajar en líneas apropiadas para salir en el espíritu de Elías y preparar el camino para el Señor. ¿Estamos haciendo eso como pueblo? ¿Algunos lo están haciendo? Sí, y están siendo condenados. Muy bien, ¿tenemos una guerra en cada compartir? Hay una guerra, ¿verdad? Ahora Martín, Dios los puso en una dieta saludable porque quería restringirlos y castigarlos, ¿verdad? Sí, no quería lo mejor para ellos. No quería lo mejor para ellos, en caso de que la gente no sepa, estamos siendo sarcásticos. No, dijo, no quiero poner ninguna de las enfermedades que tenían los egipcios sobre ti, y mira cuando te adhieres a mis principios, porque yo se los di, no hubo ni un solo débil entre vosotros, vuestra ropa ni siquiera se gastó, mucho menos vuestros cuerpos, en los últimos días, ¿no va a ser lo mismo? Así es, y él lo mencionó bastantes veces, quería que tuvieran claridad mental. Sí, cuando todavía estaba en la universidad llevaba a mis estudiantes una vez al año, llevaba a los estudiantes al matadero, y Martín, durante al menos una semana después de esa experiencia, todos eran vegetarianos. Porque los cadáveres pasaban por esa línea y los inspectores estaban parados en una fila y el cadáver pasaba abierto y había un tumor enorme en uno y lo cortaban, lo tiraban a un contenedor. Todas estas partes enfermas las cortaban y si el resto se veía bien se le ponía un sello de primera, y se iba. Y entonces iban llegando con cáncer, con tumores, con las peores situaciones, y realmente tenía que ser horrendo antes de que fuera carne de segunda clase, o lo que sea. Y todas las partes malas y podridas iban a un basurero. ¿Qué crees que les pasó a esas? Se procesan. Se procesan y se les devuelven a los animales, y Dios le dijo a esta gente del fin del tiempo, la enfermedad está aumentando en proporción a la maldad del hombre. Sí, y la maldición de la tierra. Y quiero protegerte contra esto, y por favor, quiero que adviertas a la gente, por favor, sé un Elías por mí, por favor, sé un ejemplo como lo fue Daniel y todos dicen, lo que tú has dicho Señor, haremos. Eso es lo que dijo Israel. Lo mismo. ¿No lo dijeron cuando fueron bautizados? Sí, lo dijeron justo después de recibir los 10 mandamientos de Moisés también. De acuerdo, ¿vamos a dejar la iglesia porque la mayoría no quiere hacerlo? No. Bueno, volviendo a este peor que ellos, ¿crees que la situación hoy es peor que de 20 cabezas de ganado, solo 1 o 2 son declaradas aptas para el consumo? Martín, ¿quieres que te lleve al matadero también? Pero, ¿qué pasa con el ganado que tengo en mi patio trasero? Alimentados con hermosos pastos. Martín, ¿has notado que la enfermedad está aumentando en proporción a la maldad del hombre? ¿Has notado que cuando eras joven te resfriabas o te daba gripe o lo que sea y aún así ibas a trabajar y continuabas?
Ahora, estás acostado en tu cama con un respirador probablemente, en la mayoría de los casos, ¿qué ha sucedido? ¿Y por qué las enfermedades zoonóticas se transfieren de una especie a otra? Vivimos en un mundo caótico, y Dios lo quiso para bien, y nosotros lo tomamos para mal. Vi que muchos de los que profesaban creer la verdad referente a los últimos días, encontraban extraño que los hijos de Israel murmurasen en su camino, y que, después de tan maravilloso trato divino, fuesen tan ingratos que olvidaran cuanto Dios había hecho por ellos. El ángel dijo, peor que ellos os habéis conducido vosotros, Martín, peor que ellos. Vi que Dios les ha dado a sus siervos la verdad tan clara, tan explícita, que es imposible negarla. Por doquiera que vayan, se les asegura la victoria. Sus enemigos no pueden rebatir la convincente verdad. ¿Qué pasa si no conoces la verdad, Martín? Entonces tienes que estudiarla. Ahora, Martín, ¿por qué la gente está dejando la iglesia? Por falta de conocimiento. Y no conocen la verdad, pero están parados afuera de la iglesia ladrando. Exactamente, y hay una diferencia porque he escuchado esto muchas veces. Puedes tener todo el conocimiento y tal vez tengan demasiado conocimiento, pero si no tienes un cambio de corazón, y haces tuyo ese conocimiento, eso es lo que significa tener una falta de conocimiento. ¿Están nuestros padres instruyendo a sus hijos? ¿Está la iglesia instruyendo a sus hijos? ¿O son algunas iglesias? No generalicemos. Hay algunas iglesias que se dedican más a entretener a la gente en lugar de enseñarle. Estamos cansados de estos sermones secos. Sí, no queremos que sea tan aburrido. ¿Por qué los jóvenes abandonan la iglesia? He estado en iglesias donde había un sermón para adultos seguido de un sermón para jóvenes. ¿Dónde en las escrituras lees a Jesús diciendo, disculpen, jóvenes, siéntense y jueguen al fútbol allí hasta que termine con los ancianos y luego les daré un sermón sobre cómo marcar mejor los goles? ¿Alguna vez hizo eso? No. ¿Por qué no abrazamos, enseñamos y amonestamos? Incluso si la gente se rebela contra eso, instruirlos mientras son jóvenes y cuando sean viejos no se apartarán de él. No diluya el mensaje porque son jóvenes. Sí, así que, a veces se forjan e imaginan pruebas ellos mismos, se desalientan con tanta facilidad y sienten luego tan herido su amor propio, y la presión de grupo los alcanza y abandonan la iglesia. Pero somos peores que el Israel de la antigüedad. Dios, en su misericordia, los sacó de entre los egipcios, para que pudiesen adorarle sin impedimento ni restricción. En el camino, obró milagros por ellos, y los probó con estrecheces. Después que Dios había obrado tales maravillas por ellos, y los había librado tantas veces, se quejaban cuando advertían que Él los probaba. Sus palabras eran, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Codiciaban los puerros y cebollas que había en esa tierra. El ángel dijo, peor que ellos os habéis conducido vosotros. Martín, ¿somos peores, nos hace menos pueblo de Dios? No. Muy bien, Martín, ¿qué dice esta imagen? La imagen vale más que 1000 palabras. Muy bien, así que, aquí tienes un pastor, es un pastor liberal, incluso podría ser una conferencia liberal, posiblemente podría ser una división liberal, no sé, Martín. Tiene un libro que dice Revelación 14, 6 al 12. Esos son los 3 mensajes angélicos, dando a entender rebelión, revelación, y él está a punto de unirse en matrimonio con novias de hermosas ropas. Pero ambos tienen barba. ¿Tenemos esto dentro de nuestras filas? Es triste decirlo, pero sí. ¿Es una política oficial que aceptemos este tipo de cosas? En la iglesia, no. ¿Se hace en la iglesia? Sí, lamentablemente se hace. Muy bien, ¿se hace en las conferencias? Sí. ¿Debo irme ahora de la iglesia porque son apóstatas? No,
Al contrario. ¿Debo llorar entre el pórtico y el altar? Sí, y debes mantenerte firme y llevar la verdad hasta el anochecer. Bien, tengo que abordar cada situación. ¿O puedo decir que esto no está en armonía con la palabra de Dios? Bueno, de todo lo que hemos leído hasta ahora, no se llamó a un solo individuo sino a la apostasía, así que por supuesto que debemos llamar a los apóstatas. Bien, la apostasía está mal, ahora, la Biblia dice. En los días de Pablo, en Romanos 1:26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Fue un problema en los días de Pablo? ¿Los israelitas se entregaron a este tipo de actividad? Sí, definitivamente, Sodoma y Gomorra mucho antes del tiempo de Pablo. Muy bien, así que, ¿está sucediendo en nuestras filas? Sí. ¿Lo hace correcto? No, en absoluto. ¿Hace que toda la iglesia sea Babilonia? No. Bien, entonces, este mensaje no ha tenido la influencia que debería haber tenido en la mente y el corazón de los creyentes. El verdadero estado de la iglesia es ser presentados ante los hombres y ellos deben recibir la palabra de Dios, no como algo originado con los hombres, sino como la palabra de Dios. ¿Estas personas cambian lo que Dios ha dicho? Sí. Sí. Bueno, ellos reinterpretan lo que Dios ha dicho. Muy bien, entonces ellos reinterpretan lo que Dios dijo, hasta tal punto que lo que Dios dijo en realidad no lo dijo. Exactamente. De hecho, dijo exactamente lo opuesto, ¿correcto? Entonces, ¿cuándo instituyó el estado del matrimonio? En el Edén. En el Edén, no había ninguna ambigüedad en cuanto a lo que estaba sucediendo allí, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿por qué debería haber ambigüedad ahora? Porque la ciencia ha dicho que sus genes son muy fluidos con respecto a este tema, lo cual, por supuesto, es una tontería porque un hombre tiene un cromosoma Y y una mujer no. Pero dejémoslo así. Muchos han tratado el mensaje a los laodicenses como si les hubiese llegado como palabras de hombre. Tanto el mensaje como el mensajero han sido puestos en duda por aquellos que habrían sido los primeros en discernirlo y actuar sobre él como la palabra de Dios. Si hubieran recibido la palabra de Dios enviada a ellos, ahora no estarían en tinieblas. Porque quiero que sepáis qué gran conflicto tengo por vosotros y por ellos en la Odisea, y por todos los que no han visto mi rostro en la carne, para que sus corazones sean consolados y unidos en amor, y hasta todas las riquezas de la plena seguridad de entendimiento, para el reconocimiento del misterio de Dios, y del Padre y de Cristo. Esta es la carta a los colosenses, y Pablo se refiere a los laodicenses, y les dice que lean esta epístola también a ellos. Y le duele, pero sigue siendo la iglesia de Dios. Sigue siendo la iglesia de Dios. Así que Martín, en realidad tenemos un mensaje de advertencia y misericordia, es un mensaje de advertencia y misericordia para el exterior, pero también corta en ambos sentidos, es una espada de doble filo. Es tan importante, pero debes recordar que siempre hemos dicho que Jesús camina en medio de esas dos palabras. Se le otorgó una labor tan excelente a la iglesia laodicense, a ellos se les dio la exhortación, sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero la iglesia no siguió la obra iniciada por los mensajeros de Dios, escucharon, pero fallaron en apropiarse de la verdad para sí mismos y en llevar a cabo la instrucción que se les dio. El resultado que siguió, es el resultado siempre seguro que seguirá el rechazo de las advertencias y súplicas del Señor. Solo porque hay personas que van en contra de la sabiduría, y la amonestación de Dios no hace que todo el cuerpo sea apóstata. En cada época, el Señor ha enviado mensajes para señalar el camino correcto, y tan cegaramente como los hombres se han unido para caminar en contra de la clara palabra de Dios, así de seguro han sido utilizados por Satanás para llevar a cabo sus propósitos. Algunos a quienes el Señor ha estado enviando mensajes por años, han entendido claramente y han magnificado cada palabra de aliento, pero la han tratado como si no fueran de las precauciones, las advertencias y las reprensiones. ¿Todavía está sucediendo? Está sucediendo hoy, así que, la autocomplacencia es de temer.
Por eso la nación judía no recibió a Cristo. Y somos peores, así que leamos la parte resaltada. Muchos se están asemejando al mundo, y dejando en las mentes humanas la impresión de que los mensajes especiales de advertencia que se dan en el capítulo 14 de Apocalipsis, que nos han llamado a salir del mundo, son mensajes secundarios al trabajo médico misionero. No, somos como los judíos de antaño, exactamente iguales. Repitiendo los mismos errores. Muy bien, entonces, si vamos a nuestras iglesias, algunas de ellas, Revelación 14, 6 al 12, ¿tenemos estas manifestaciones dentro de nuestra iglesia? Sí. Y la mayoría de las veces está en las premisas, debemos mantener o traer a los jóvenes. ¿Tenemos personas en nuestras iglesias que invitan a personas de afuera que hablan en lenguas? Y hacen todo este tipo de cantos que creo que están lastimando los oídos de Dios. Un montón de ruido, sí, tenemos en posiciones muy altas dentro de la iglesia, líderes que están en contacto con personas muy prominentes en el mundo que hablan en lenguas. Sí. Oh. ¿Pero está bien? No, para nada. Muy bien. Entonces, tenemos estas manifestaciones dentro de la iglesia. Y está empeorando, obviamente. Muy bien, y digamos, particularmente, si estás asociado con los jóvenes, habría lugares como iglesias de jóvenes o universidades. ¿Hay una tendencia a moverse en esta dirección? Sí, ya ni siquiera es una tendencia. ¿No es una tendencia? ¿Lo hace correcto? No. No. ¿Tengo que poner en la pantalla a cada individuo que está haciendo esto o es suficiente el principio? El principio debería ser suficiente, porque cuando entras en cualquier lugar donde ves esto, sabes que tiene que ser abordado, y no tenemos que decir, nos hemos deshecho de uno de estos que hemos mostrado, pero todavía hay tantos otros. Recuerdo esta iglesia de jóvenes donde estaba hablando. Había tambores en el escenario. En un lugar había numerosos juegos de tambores, estaban tratando de superar a las bandas de metal pesado que existían. Y he contado estas historias antes, y encontré a este joven parado afuera, y le dije, ¿por qué no estás allí con tus amigos? Él dijo, no puedo entrar allí. Le dije, ¿por qué estás parado aquí? Entonces él dice, porque mis amigos están allí. Le dije, ¿por qué no estás allí? Él dijo, porque mi Jesús no está allí. Eso fue algo tan asombroso. Y luego más tarde, hablé con más y más jóvenes, y todos estuvieron de acuerdo en que realmente no querían estar allí, era presión de grupo, estaban llevando como una situación maníaca. Tuve otra situación donde había tambores en el escenario y un montón de ruido, y el pastor vino con su camisa desabotonada hasta aquí, con una guitarra eléctrica y un pendiente enorme en una oreja, y era un pastor adventista del séptimo día, y luego me tocó dar una charla. Nunca mencioné una palabra de nada de lo que estaba pasando en el escenario y cuando terminé mi charla, uno de los jóvenes en la audiencia habló y dijo, disculpe, ¿podría decirnos qué piensa acerca de todos los tambores en el escenario y todo este tipo de cosas? Y yo dije, estoy encantado de verlos. Y hubo un silencio sepulcral y seguí hablando y lo que sea que hice, y luego, después de un minuto o dos, dije, por cierto, ¿quieren saber por qué estoy encantado de verlos? Y ellos dijeron, sí, ¿por qué? Y yo dije, porque el espíritu de profecía dice que justo antes del cierre de la gracia, los tambores entrarán en la iglesia adventista, y estoy encantado de verlos, porque realmente quiero ir a casa. Amén. Entonces Martin, ¿fue eso una reprimenda? Sí. ¿En una parábola? Exactamente. Muy bien. ¿Dejaste la iglesia? No. ¿Dejaron ellos la iglesia? Tal vez no. Tal vez algunos de ellos cambiaron. Tal vez no. No sé. Entonces, se cumple tan ciertamente el propósito de Satanás cuando los hombres se adelantan a Cristo y hacen la obra que Él nunca les ha confiado, como cuando permanecen en el estado laodicense, tibios, sintiéndose ricos y enriquecidos y sin necesidad de nada. Las dos clases son igualmente piedras de tropiezo.
Hay algunas personas corriendo delante y algunas personas correrán tan lejos que condenarán a todas las iglesias como Babilonia, porque ven estas cosas dentro de la iglesia. Te digo, mi hermano y hermana, estamos viviendo en el estado laodicense de la iglesia. Si alguien alguna vez tuvo que caer sobre la roca y ser quebrantado, es la gente de California, y en toda nuestra iglesia en Estados Unidos necesitamos despertar y actuar como un solo hombre. Necesitamos ser serios y vivos. Horrores sobre horrores siguen a la destrucción de la vida humana. Sin embargo, estas cosas reciben solo unos pocos comentarios. El mundo no será advertido, pero el día del Señor viene de repente, como un ladrón en la noche. Sabes, si seguimos separándonos y pensando que debemos volvernos como el mundo, es un problema serio. Vas a ser parte de todo el proceso de zarandeo. Esta es una pequeña y bastante horrenda, como llamaremos a esta, rendición. Aquí obviamente tienes a alguien que sabe sobre los 3 mensajes angélicos, pero él está en rebelión, dice Revelación 14, 6 al 12. En realidad debería decir revelación. Entonces, ¿qué está haciendo esta persona? Está arrodillado frente a un altar dentro de un sistema de iglesia que no retrata la justicia por la fe. ¿Cierto? Y tal vez este pastor, o individuo, o iglesia, o conferencia, o unión, o como quieras llamarlos, están en los concilios ecuménicos. Tal vez este tipo esté. Tal vez, incluso ellos estén en el concilio ecuménico. Tal vez incluso estén presidiendo algunas de las reuniones. ¿Es esta la posición oficial de la iglesia? No. No, algunas personas, individuos, tal vez iglesias, tal vez conferencias, tal vez en un nivel superior que eso, dicen, no nos importa cuál sea la posición oficial, ¿lo haremos de todos modos? Sí. Luego vuelven sus armas contra aquellos que no están enseñando Revelación 14, sino Revelación 14. Exactamente, ellos son el enemigo. ¿Se convierten en el enemigo? ¿Es esa una razón para dejar la iglesia? No, ¿por qué? ¿Moisés dejó la iglesia por causa de Coré? No, él no se fue, pero tenemos Corés en la iglesia. Por supuesto. Pero tenemos Calebs. Sí. Martin, ahora, este es un tema muy serio. Entonces tenemos estas cosas en la iglesia, ¿deben ser elogiadas o condenadas? Condenadas. Y si las condenas, tendrás enemigos dentro de la iglesia. Sí. Y solo para asegurar, no condenas a la persona. No, porque no sabes. Porque no puedes sentarte en la silla del juicio. No puedes decir que esta persona está perdida porque no sabes qué le va a pasar. Pero el pecado seguro que lo hará. Siempre recuerdo a ese pastor que aborrece absolutamente mis mensajes. Era tan rebelde. Es interesante que también tenía una guitarra alrededor de su cuello. Ahora, por favor, no me malinterpretes, mi esposa tiene una guitarra alrededor de su cuello la mayoría de los días. No condeno una guitarra, depende de lo que hagas con esa guitarra. Mi hijo tiene una guitarra alrededor de su cuello la mayoría de los días, pero también tuvo una guitarra en su vida pasada y tocó heavy metal en una banda con ella, así que es lo que haces con la guitarra. Pero, este pastor era muy antagónico con todo, hasta que al final vino a mí y se disculpó y le dije, ¿qué pasó? ¿Escuchaste lo que dije? No, él no había escuchado una palabra. Pero su abuela le había dicho, ahora puedo morir en paz porque sé que el mensaje adventista sigue vivo. Y eso lo sacudió hasta el fondo. Así que Martin, no sé qué le va a pasar a una persona. No sé cómo le va a hablar Dios. No sé si ese Aarón se convertirá en un ministro fiel al final. ¿Y qué precio tan alto pagó el pobre Aarón, no es así? Sí. Perdió a sus hijos, así que sí, ¿tenemos esto en la iglesia? Lamentablemente sí. ¿La hace Babilonia? No. No. Seremos llamados a comparecer ante gobernantes y reyes.
Decretos humanos fabricados por agencias satánicas bajo el pretexto de la bondad y la restricción del mal, serán exaltados, mientras que los santos mandamientos de Dios son despreciados y pisoteados, y todos los que prueban su lealtad mediante la obediencia a la ley de Jehová, deben estar preparados para ser arrestados y llevados ante consejos que no tienen como norma la alta y santa ley de Dios. ¿Estás preparado para ser arrestado por esto? Por Dios, sí, pero debo tener cuidado, no sea que piense que estoy firme y caiga. Porque Pedro dijo lo mismo. Muy bien, muchos tendrán que comparecer ante cortes legislativas, algunos tendrán que comparecer ante reyes y ante los sabios de la tierra para responder por su fe. Aquellos que tienen solo una comprensión superficial de la verdad, no serán capaces de exponer claramente las Escrituras y dar razones definidas de su fe. Se confundirán y no serán obreros que no tengan de qué avergonzarse. Que nadie se imagine que no tiene necesidad de estudiar porque no debe predicar en el púlpito sagrado. ¿No sabéis que puede Dios requerir de vosotros? Martín, ¿cuán importante es que nuestros hijos sean educados? ¿Cuán importante es que aquellos que dicen ser adventistas, sepan por qué son adventistas del séptimo día? Eso es probablemente lo más importante, para cualquier adventista, debes saber por qué eres uno. Y si todo el mundo está en tu contra, si no tienes una así dice el Señor, ¿quiénes serán nuestros mayores enemigos? Nuestras propias filas. Muy bien. Esto es lo que está sucediendo en el mundo, todos sabemos que está sucediendo, o deberíamos saber qué está sucediendo, y los que están en lugares altos deberían tener conocimiento de lo que está sucediendo, y si están sentados en los concilios ecuménicos, y piensan que esos hermanos están más en línea con las palabras de Dios que los demás, déjenlos pensar de nuevo, los 10 mandamientos deben estar expuestos en cada aula y otras leyes que es difícil creer que sean reales, desde prohibir los autobuses y mascarillas hasta hablar sobre la esclavitud. Aquí están algunas de las leyes estatales más locas y aterradoras que se han impulsado en los últimos años. Va a ser un paquete completo, traigamos de vuelta los mandamientos, así que esta semana, el gobernador republicano de Luisiana, Jeff Landry firmó una ley que ordena que los 10 mandamientos, no cometerás adulterio, etc., se muestra en cada escuela pública. Ha estado impulsando una agenda cristiana de extrema derecha, desde que asumió el cargo hace 6 meses, y luego dijo, si quieres respetar el Estado de Derecho, debes comenzar desde el legislador original, que fue Moisés, en realidad fue Dios, en realidad Moisés fue solo un mensajero. Sí, debo decir que en ese video la mujer sentada a su lado lo ayudó, y luego reconoció, sí, está bien, Dios. Muy bien, entonces esto se convierte en un movimiento nacionalista cristiano, ¿verdad? Y no solo los 10 mandamientos, tienen otras leyes que están introduciendo y es parte del impulso en el Partido Republicano, y algunas de ellas están avanzando como el gobernador de Florida y todos estos, Oklahoma y muchos otros también, y ahora han introducido leyes que no solo permiten referirse a los pronombres que están en su certificado de nacimiento. Muy bien, entonces, ¿hay un impulso contra el liberalismo? Sí, seguro hay un gran, porque el rey del sur presionó contra el rey del norte. Ahora bien, ¿hay algunas leyes morales con las que seguramente estarás de acuerdo aquí? ¿El domingo será parte del paquete? Sí, la bandera de apelación al cielo utilizada durante los disturbios del 6 de enero en el Capitolio y vista ondeando afuera de la casa del juez de la Corte Suprema ha sido vinculada al nacionalismo cristiano. Por lo que el gobierno y el sistema legal se están moviendo en esa dirección. Martin, estamos tan cerca y nos van a llevar ante los consejos y nos van a ridiculizar y se van a burlar de nosotros. Ahora no nos parece posible que alguno de nosotros tendrá que comparecer solo, ante las autoridades. Pero si alguna vez Dios ha hablado por mi intermedio, llegará el tiempo cuando seremos llevados ante concilios, y ante miles de personas por causa de su nombre, y cada uno tendrá que dar razón de su fe.
no debemos estudiar. Exactamente, porque si te van a preguntar, ¿por qué crees en la profecía de las 70 semanas? Y dices, pero no sé qué es la profecía de las 70 semanas, vas a tener un problema. Sí, y ustedes se equivocaron por completo en 1844, ¿no es así? Luego vendrá la crítica más severa sobre cada posición que se ha tomado en favor de la verdad. Necesitamos, entonces, estudiar la palabra de Dios, para que podamos conocer por qué creemos las doctrinas que defendemos, qué importancia tiene. Tendrás que tomar una decisión. Sí. Esa es la importancia. Y somos solo un grupo pequeño que está tratando de predicar algunas de estas cosas. ¿Qué impacto podemos tener? No son mis preocupaciones, esas son las preocupaciones de Dios, ¿cierto? Dios quiere que la verdad probadora se destaque al frente y llegue a ser tema de examen y de discusión, aunque sea por el desprecio que se le imponga. Deben agitarse los espíritus. Toda controversia, todo oprobio y toda calumnia serán para Dios el medio de provocar investigación y despertar las mentes que de otra manera dormitarían. ¿Estamos a punto de encaminarnos hacia un conflicto? Lo estamos, y eso solo te da un poco de ánimo, cuando estas personas comiencen a acusarte y todo, es una oportunidad para Dios. Ahora Martin, algunos de nosotros debemos estar dispuestos a ir a prisión, ¿cierto? Entonces debemos ir a prisión confiando en Él como un niño confía en sus padres. Los ministros populares, como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que lo proclaman. Ahora, cuando dices que lo que es de Dios es de Satanás, estás cometiendo el pecado contra el Espíritu Santo. Estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que pueda ser sacudido, será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen sus órdenes en palabras y acciones. Martin, no hay accesorios opcionales en esta iglesia. Si no realizamos esfuerzos decididos para llevar gente a Cristo, seremos tenidos por responsables de la obra que podríamos haber hecho, pero no hicimos por nuestra indolencia espiritual. Y si no trabajamos por las almas ahí afuera, pero pasamos nuestro tiempo gritándoles a los de adentro, Martin, ¿estamos perdiendo el barco? Has dicho antes que es cuando los vigilantes en el muro le han dado la espalda y están mirando hacia adentro. Están mirando hacia adentro, sí, y deberían estar mirando hacia afuera y viendo lo que está sucediendo, pero se han convertido en policías. Vigilantes de sus hermanos. Sí, o ladradores de los hermanos, ni siquiera están parados en el muro, están parados afuera. Los que pertenecen al reino del Señor deben obrar diligentemente para la salvación de las almas. Deben hacer su parte para afianzar la ley y sellarla entre los discípulos. Este es nuestro trabajo. Ahora Martin, el hecho de que haya apostasía entre nuestras filas, dejémoslo bien claro, no nos convierte en Babilonia, no. Así que, conforme vaya acercándose la tempestad, muchos, esa es una palabra terrible allí, que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, en otras palabras, están leyendo revelación en lugar de revelación, abandonarán su fe, e irán a engrosar las filas de la oposición. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Sí. Esas personas son fanáticos. Y todo va, traigamos los tambores y quitemos todo lo que es santo. Correcto. Estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos, y para incitar a los magistrados contra ellos, por medio de falsos informes e insinuaciones. Ustedes saben que constantemente hay gente enviándonos videos de excreyentes que no tienen nada mejor que hacer que discutir sobre esta o aquella doctrina, o lo que sea, cualquiera sea la doctrina, ya sea la reforma de salud o el juicio investigador. ¿Por qué no estudian de causa a efecto? No tienen la menor idea de lo que trata el juicio previo al advenimiento.
Pero condenan a todo el que lo cree, por lo tanto, condenan a todo el que cree lo que la palabra de Dios tiene que decir. Exacto, y estos se unen a personas como por ejemplo Kim Iverson, que hacen videos ahora, porque debido al mensaje de salud que tiene esta iglesia ha sido condenada por la gente, que a todo el mundo le gusta tanto porque son conservadores, y muestran las otras cosas. Esto será algo engañoso. Y será una prueba para el pueblo de Dios, así que, al concluir esta narración, quisiera decir que, estamos viviendo en un tiempo por demás solemne. En la última visión que se me dio, se me mostró el hecho alarmante de que tan solo una pequeña porción, de los que ahora profesan la verdad, se dejarán santificar por ella y serán salvos. Martin, la mayoría se perderá, así que todo este episodio que estamos llevando a cabo aquí, ¿es una acusación o es una apelación? Es una apelación. Por favor, comienza a estudiar para saber por qué estás en esta iglesia, saber por qué crees en las doctrinas, saber por qué, no importa lo que el mundo te arroje, la palabra de Dios es tu base. Sí. Y si hay cosas en tu vida que tienes que resolver, resuélvelas. No señales a los demás. Y si ves la astilla, o incluso la viga en el ojo de tu hermano, puedes advertir sobre lo que están haciendo, pero tú, haz la obra de Dios. Eso es todo. Muchos se apartarán de la sencillez de la obra. Se conformarán al mundo, se aferrarán a los ídolos y se transformarán en muertos espirituales. Los humildes y abnegados seguidores de Jesús seguirán avanzando a la perfección, dejando atrás a los indiferentes y los amadores del mundo. No solo mires lo negativo en la iglesia, haz lo correcto, deja las consecuencias a Dios. El zarandeo de Dios avienta multitudes como hojas secas. Así que, si son arrastradas, son sacudidas, ¿o quién se va? Son aventadas, se van, serán sacudidos, aquellos que creen permanecerán. Así que aquellos que ya se han ido porque piensan que la iglesia ahora se ha vuelto tan mala, porque algún pastor se inclina ante un altar o se inclina ante lo que sea, por eso se haya hecho a toda la iglesia Babilonia, han perdido el punto, somos peores que ellos, pero seguimos siendo la niña de los ojos de Dios, echemos un vistazo. Cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles, y una proporción más elevada de la que ahora anticipamos, prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Tenemos que llorar entre el pórtico y el altar, tenemos que suplicar a nuestros hermanos. Pero tenemos que predicar un testimonio directo al mundo. En lugar de ser fortalecidos cuando son puestos en dificultades, muchos demostrarán que no son sarmientos vivientes de la vid verdadera, no llevaron frutos y el viñador los separó. ¿Quién es el labrador? Es Jesús. No eres tú, ni yo. No, yo no soy el indicado. Entonces, ¿qué va a pasar? Martin, estandarte tras estandarte quedaba arrastrando en el polvo, mientras que una compañía tras otra del ejército del Señor se unía al enemigo, y tribu tras tribu de las filas del enemigo se unía con el pueblo de Dios observador de los mandamientos. Va a haber un cambio. Quiero decirles a aquellos que están ladrando por fuera, regresen y ladren hacia afuera. Déjenle al labrador decidir quién se quedará y quién no. Pero ladren a la apostasía, pero no al individuo. Muy bien, cuando el zarandeo haya tenido lugar, ¿qué va a quedar? El número de esta hueste había disminuido. Con el zarandeo, algunos fueron dejados a la vera del camino. Los descuidados e indiferentes, que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación, lo bastante para perseverar en anhelarlas clamando angustiosamente por ellas, no las obtuvieron y quedaron rezagados en tinieblas, pero sus lugares fueron ocupados enseguida por otros que se afiliaron a la hueste que había aceptado la verdad. Esto es exactamente lo que le pasó al Israel de antes. No lo consideraron digno o suficientemente grande para seguir al Mesías, por eso fueron dejados atrás, y otros gentiles se unieron a las filas y entraron e hicieron los números.
para que el remanente de la iglesia continuara. Así que, lo que le sucedió al Israel de antes, sucederá al final, exactamente lo mismo, y el hecho de que vamos a mejorar su apostasía es solo parte de las señales de los tiempos. Y un cumplimiento de profecía. Sí, así que, a pesar de las agencias combinadas contra la verdad, un gran número toma su posición en el lado del Señor. La causa del Señor triunfará. Así que, puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie, mientras los pecadores que hay en Sión son zarandeados. ¿No llega esto a la gente que está constantemente denunciando que esta iglesia es Babilonia y se niegan a regresar? Mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible, y sin embargo tiene que ocurrir. Los baluartes de Satanás nunca triunfarán. La victoria acompañará al mensaje del tercer ángel. Así como el capitán de la hueste del Señor derribó los muros de Jericó, el pueblo que guarda los mandamientos del Señor triunfará, y todos los elementos opositores serán derrotados. Ese es el resultado final. El tiempo de gracia casi ha terminado. Prepárense mientras dure el día, porque viene la noche cuando ningún hombre puede trabajar. Martin, creo que deberíamos concluir con eso, así que lo que hemos dicho es que, a pesar de la condición de la iglesia militante, es la niña de los ojos del Señor. El zarandeo es obra de Dios, no mi obra. No he sido designado como el que zarandea, y tú tampoco. No, y condenamos la apostasía tanto como cualquier otro allá afuera quiere. Correcto, pero podemos hacerlo de una manera cristiana, y podemos hacerlo de acuerdo con la metodología del Señor. Y si encuentras que tu hermano está en pecado, entonces ve a él y háblale, y si está influenciando y trayendo a personas a lugares rectos, entonces llévalo a la iglesia, y deja que lo traten lo mejor que puedan, y si toda la iglesia es apóstata, entonces ve a otra que no sea apóstata. Tan fácil como eso, pero el cuerpo, deja ese zarandeo al Señor. Amén. Oremos, Padre Celestial, es un triste estado de cosas que seamos más eficientes en la apostasía que el Israel de antaño. Pero Señor, nuestros extremismos son las oportunidades de Dios y el zarandeo que está tomando lugar. Que está tomando lugar ahora. Tamizará el trigo y la paja y separará a los dos uno del otro. Es una terrible prueba. Y afortunadamente no está en nuestras manos. Está en tus manos. Y oro para que lo que quede cumpla la profecía y traiga el fuerte clamor, y multitudes en el valle de la decisión tomen su posición en el lado del Señor. Que este sea el resultado de este experimento con el pecado que hemos experimentado ahora durante 6000 años. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén.